Recientemente, en un video aquí en el canal, sobre cómo los rusos han desarrollado nuevas tecnologías de drones e inteligencia artificial, y después, en otro video sobre la Cúpula Dorada, un proyecto colosal del gobierno de Trump, que básicamente es la reanudación del proyecto Star Wars del gobierno de Reagan, que busca reactivar armas espaciales antimisiles. Y por último, en otro video, sobre cómo Ucrania también ha logrado sortear las dificultades, innovando en nuevas armas y tecnologías, principalmente también con drones. Mucha gente comentó que las guerras siempre terminan impulsando la evolución tecnológica, y aquí necesito ser tajante. Eso es un mito. No se supone que la guerra promovería más desarrollo tecnológico. Cuando las personas dicen eso, piensan en dos guerras, la primera y la segunda. Las guerras que vinieron antes y las guerras que vinieron después, si tuvieron algún desarrollo tecnológico, fue muy pequeño. La primera y la segunda guerra fueron una excepción. ¿Y por qué fueron una excepción? Porque hubo una enorme coordinación nacional en torno a un gran objetivo, que era vencer al enemigo. No es que la guerra resulte en desarrollo tecnológico, es que la guerra sirve como una especie de catalizador. Termina unificando los intereses internos, los grupos, dejando de lado las divergencias para enfocarse en un gran objetivo, que es vencer a ese enemigo externo. Así como el ambiente de competencia internacional también termina estimulando el desarrollo tecnológico, principalmente en los periodos de guerra y en los periodos de paz. Pero si por un lado esa competencia estimula, por otro lado la cooperación también estimula, y es importante que esas dos fuerzas, competencia y cooperación, vayan juntas. Mucha competencia lleva al caos, al desorden, mucha cooperación lleva a la acomodación y estancamiento. Entonces, las dos cosas son las que terminaron desarrollando, estimulando el desarrollo tecnológico. Por eso, la Guerra Fría fue un periodo en el que tuvimos tanto desarrollo. De hecho, no solo la Guerra Fría, sino el periodo de 1950 hasta 2020 fue el periodo de mayor crecimiento de riqueza material e inmaterial en la historia de la humanidad. La cantidad de riqueza y desarrollo tecnológico generados en estos 70 años es mayor que lo que ocurrió en los últimos 2 o 3.000 años. Antes de eso, debido a la cooperación en paralelo con la competencia. Y eso es lo que vamos a ver con más detalle en el video de hoy. Pero antes de eso, no olvides suscribirte al canal y compartir el video con todos los que conoces. Ayuda mucho cuando compartes, no tienes idea de lo importante que es tu compartición. Para mantener el canal Geopolítica Mundial vivo, su existencia depende de ti. Mi nombre es De Leon Peta y este es el canal Geopolítica Mundial. Algo que mucha gente no entiende es que las civilizaciones mueren más por suicidio que por asesinato, por así decirlo. Arnold Toynbee hace varias décadas dejaba esto bastante claro. Son raros los casos en los que una civilización es destruida por fuerzas externas mayores, sobre todo cuando hablamos de las grandes civilizaciones. En general, eran naciones podridas y llenas de agujeros, con sus vecinos siendo más oportunistas que necesariamente hábiles y estratégicos. Y esa es una de las lecciones más duras y sobrias de la historia, pero también una de las más ignoradas. Cuando pensamos en el colapso social, generalmente imaginamos una invasión extranjera, un colapso económico o algún desastre repentino, pero la mayoría de las veces el declive llega silenciosamente, de forma gradual. Tan gradual, de hecho, que la mayoría de las personas no se da cuenta hasta que ya es demasiado tarde. Y cuando la crisis se vuelve visible, los cimientos culturales ya estarán podridos. Esa descomposición es el mayor y más invisible problema, ya que normalmente comienza en lugares donde nadie sospecha. No ocurre en las calles por la furia popular, ni en cuarteles de militares amotinados, ni en campos de rebeldes escondidos. Eventos así son la consecuencia, no la causa. Esa descomposición comienza en lugares como las escuelas, no con multitudes, sino con la élite y los intelectuales. No con el caos, sino con la comodidad. La historia no es nada más ni nada menos que el relato de cómo las civilizaciones se degeneraron y colapsaron después de alcanzar lo que, en su momento, fueron sus picos de poder y prosperidad. Entonces tenemos que reflexionar no sobre cómo las civilizaciones entran en decadencia, sino sobre qué causa esa decadencia. Y repetidamente la respuesta no es la falta de inteligencia o de recursos, sino la ruptura de los valores culturales nativos. Tomemos el Imperio Romano como ejemplo. Roma no fue conquistada en un día, ni cayó por falta de fuerza, muy por el contrario. Roma tenía riqueza, poder y siglos de experiencia en dominio, pero también tenía algo más que eso sí le causaría la ruina, la complacencia.
A medida que la prosperidad aumentaba, la disciplina disminuía y a medida que el poder militar crecía, la contención moral se debilitaba. Los valores que construyeron Roma, como el trabajo duro, la familia, el sacrificio y el deber cívico, fueron siendo gradualmente corroídos por la decadencia. Cuando los bárbaros llegaron a las puertas de Roma, Roma ya había caído por dentro. Y eso es lo que quiero que pongas atención. Turco Cícero: aunque una nación pueda sobrevivir, gobierno los valores que, pero no la traición interna. Y, aún así, a lo largo del tiempo, la decadencia interna fue explicada, romantizada o incluso ignorada. Eso es lo que vemos hoy. Construyeron lo cívico, gradualmente corroído, las fronteras de las naciones. O, cuando los tumores internos empiezan a brotar, el sistema ya está muerto. Solo falta la patada en la espinilla de las piernas débiles de las instituciones para derribarlas de una vez. Ya son débiles, pero falta el simbolismo de su debilidad. La pérdida de su estatus de fuerza es solo la última fase de una decadencia. Todos creen en la fuerza de esa institución podrida, hasta que los síntomas de esa podredumbre se van acumulando. Y entonces alguien decide enfrentarse a ella y con eso mostrar su vulnerabilidad y la debilidad de esa institución. Como siempre, la mayoría de las personas confunde el síntoma con la causa. Una de las cosas más repetidas a lo largo de la historia es la sorpresa, la perplejidad de las personas al ver que tal superpoder cayó tan rápidamente, contrariando la imagen establecida de fuerza creada por varias generaciones, a veces siglos. Una de las grandes ironías del declive cultural es que generalmente viene después de periodos de inmenso sufrimiento. La prosperidad elimina las presiones inmediatas de la supervivencia y crea comodidad, y esa comodidad con el tiempo genera complacencia. Una de las señales más notables de una sociedad en decadencia es el surgimiento de una nueva clase de intelectuales. Personas que se sienten con el derecho de reinventar todo lo que las generaciones anteriores construyeron, mientras que producen muy poco de valor por sí mismas, cuestionan la legitimidad de los propios sistemas que les dieron y garantizaron sus privilegios, romantizan a los enemigos y demonizan su propia cultura. Elevan los sentimientos por encima de los hechos, las intenciones por encima de los resultados y el resentimiento por encima de la gratitud. Se consideran seres superiores, despreciando la cultura tradicional y al hombre común. En su aburrimiento y falta de qué hacer, terminan creando problemas, creyendo que nada de lo que hagan va a destruir realmente la sociedad. Pero la historia cuenta una historia muy diferente. Ninguna sociedad puede sobrevivir sin instituciones fuertes y por fuerza no me refiero a autoritarismo. Desde las más básicas, que son la familia, hasta las leyes, la educación, las religiones, los gobiernos y las instituciones, son tan fuertes como los valores que las sostienen. Hoy vemos que los valores están siendo atacados precisamente en los lugares donde deberían ser defendidos. En las escuelas, el mérito es descartado como opresión. En los tribunales, el castigo es reemplazado por terapias. En los medios, la indignación sustituye al análisis. Los presentadores y periodistas están cada vez más preocupados por dar su opinión, revestida de un toque moralista, que por dar noticias. En las familias, la autoridad es ridiculizada y la paternidad no solo ha sido banalizada, sino que también se ha convertido en blanco de ataques. Como Thomas Sowell mencionó una vez, la decadencia en la educación estadounidense no comenzó con bajas calificaciones en los exámenes, sino que comenzó cuando las escuelas dejaron de transmitir conocimiento y pasaron a promover ideología, cuando los hechos fueron reemplazados por perspectivas, cuando la disciplina fue reemplazada por la autoestima y cuando la excelencia fue redefinida como elitismo. Y el establecimiento de esto en Estados Unidos terminó expandiéndose a varios otros países, principalmente en Europa y América Latina. En Brasil, Geraldo Alckmin, el actual vicepresidente y exgobernador de São Paulo, comenzó este proceso de desintegración con la promoción automática, lo que fue replicado en todo Brasil en las décadas siguientes, con el apocalipsis, con el apoyo del PT y el PSOL. Estos no son cambios pequeños, son desplazamientos tectónicos en el suelo cultural. Una de las ilusiones más peligrosas en una sociedad en decadencia es creer que el cambio siempre significa algo mejor, pero no todo cambio es progreso. Cuando los valores culturales que hicieron funcional a una sociedad son descartados en nombre de la novedad o de modas, el resultado no es liberación, sino decadencia. La civilización no es el estado natural del hombre, fue una conquista y una conquista frágil. Se construye lentamente a un gran costo y solo se preserva mediante restricción, disciplina y claridad moral.
Cuando esas cosas dejan de enseñarse, cuando toda tradición es cuestionada y toda norma es deconstruida solo por el placer de intelectuales aburridos, entonces es solo cuestión de tiempo antes de que la sociedad comience a desmoronarse. No hay que mirar más allá del crimen. En muchas ciudades brasileñas y latinoamericanas, e incluso norteamericanas y europeas, hoy en día el crimen violento está en pleno auge. Y no por falta de dinero o empleo, sino por falta de aplicación de la ley. Las leyes no se aplican. Los infractores son consentidos, los policías son demonizados mientras obedecen órdenes siempre injustas y ocasionalmente ilegales de personas de traje en oficinas que nunca han puesto un pie en las calles. El resultado no puede ser otro más que el desorden, y aunque las personas sufran las consecuencias, los intelectuales ponen excusas, dicen que el sistema está roto. No. No engaño a un ancianizamo. El verbo que... Pero al caos, y una vez que ese caos se arraiga, restaurar el orden no es nada fácil. Y ese declive cultural no es un misterio porque sigue patrones históricos, tiene señales de advertencia. Y la señal más obvia es cuando la verdad se vuelve negociable, porque puede ofender a alguien, cuando los hechos se subordinan a los sentimientos. Cuando los estándares se descartan como arbitrarios, cuando los juicios morales son reemplazados por el relativismo moral, así, la complacencia, la acomodación, la falta de un objetivo común puede llevar a las civilizaciones a la decadencia. Por otro lado, ya tenemos respaldo histórico para ver cómo evitar eso. A partir del momento en que miramos la historia, vemos que los períodos más brillantes ocurrieron justamente cuando las civilizaciones no necesariamente estaban en guerras, sino que estaban unidas en torno a un objetivo común, algo que muchas veces superaba sus diferencias. Entonces la guerra, a veces, en algunos casos, hizo que esos pueblos, esos grupos políticos, dejaran de lado sus diferencias y se unieran en torno a un objetivo. Pero no es la guerra la que se traduce en ese impulso científico, sino el propósito. Cuando la humanidad establece un objetivo, un propósito o la civilización en cuestión, probablemente va a progresar y desarrollarse. No es entonces de nuevo la guerra, sino ese propósito que unifica las divergencias internas de las civilizaciones o las divergencias entre las civilizaciones. El antropólogo Joseph Enrich, de quien ya he hablado aquí en el canal, muestra una ventaja fundamental de la cooperación. Mira que en la prehistoria los neandertales posiblemente eran más inteligentes que nosotros, más altos y fuertes, pero terminaron siendo derrotados por el tiempo. Porque, a diferencia de ellos, los Homo sapiens, nuestros antepasados, sabían trabajar mejor en grupos, pero claro que no necesitamos regresar tanto en la historia, porque él deja claro, muy claro, cómo las sociedades que logran establecer objetivos compartidos y claros en contextos pacíficos y colaborativos son las que realizan grandes avances culturales y tecnológicos. Y es justamente el alineamiento cultural e institucional pacífico, más que el conflicto, lo que genera innovaciones permanentes. Y aquí volvemos a lo que comenté al inicio del video. Durante la Guerra Fría había una competencia muy fuerte entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Uno tenía el gran objetivo de derribar al otro, de ganar la Guerra Fría, principalmente a través de la carrera tecnológica. Eso hizo que tuvieran un objetivo en común dentro de sus sociedades que permitiera ese gran desarrollo tecnológico. Sin embargo, en paralelo a esa competencia intensa, existía la cooperación. Como mencioné, había cierto respeto de los soviéticos hacia los estadounidenses y de los estadounidenses hacia los soviéticos, mutuo, aunque se detestaban. De cierta forma, al mismo tiempo también había una cierta admiración por sus logros científicos. Eso, si miras los periódicos de la época, vas a ver que había una cierta envidia, pero era una envidia respetuosa, digamos así, como de que podríamos haber sido nosotros los que logramos eso. Es algo que ellos dejaban de lado las diferencias y pasaban a admirarse mutuamente, en aspectos muy específicos.
Obviamente no en lo económico o militar, sino en los logros científicos que se estaban alcanzando, principalmente en torno a la carrera espacial. Sin embargo, con el fin de la Guerra Fría, eso se volvió más problemático. No solo Rusia tuvo como objetivo ahora mantenerse viva, reconstruirse después del colapso de la Unión Soviética. Como Estados Unidos tuvo un problema, una gran crisis de identidad. Y ahora, ¿cuál es el papel de Estados Unidos? Eso se reflejó incluso en la OTAN. ¿Cuál es el papel de la OTAN, que fue creada para detener una invasión hipotética de la Unión Soviética en un mundo donde ya no existe la Unión Soviética? Ese papel de la OTAN después de la Guerra Fría siempre fue un problema, porque incluso sugirieron varias veces que la OTAN debería ser descartada. Claro que eso ahora, con la guerra en Ucrania, de alguna manera volvió a surgir, pero todavía no tan fuerte como fue en la Guerra Fría. Entonces, la falta de propósito después de la Guerra Fría es uno de los motivos también por los que podemos estar viendo esta desaceleración tecnológica después de los años 90 y que probablemente va a continuar por algún tiempo, a menos que surja algún propósito que, de nuevo, estimule a las civilizaciones a cooperar en torno a un objetivo en común. Entonces, no es la guerra el motor que impulsa la tecnología y el desarrollo de la civilización, sino la cooperación en torno a un gran objetivo. Y eso es más notorio durante las guerras, porque es cuando la población se agrupa en torno a un objetivo que debe alcanzarse, que en este caso es ganar la guerra. Pero confundir la guerra como motor con la cooperación como motor es como confundir causa con efecto, es como confundir la lluvia con las nubes de lluvia, como confundir que lo primero es la causa de lo segundo, pero lo segundo no es el único resultado posible. Pues, de la misma manera que no siempre que tenemos nubes de lluvia, necesariamente tendremos lluvia. No siempre que tenemos cooperación hay guerra, y no siempre que hay guerra tendremos cooperación. Como señaló el historiador Yuval Harari en su libro Sapiens, el Homo sapiens no dominó el mundo por ser físicamente más fuerte, ni por ser más inteligente que los neandertales. La diferencia crucial fue la capacidad de cooperar de manera flexible en grandes números. Y esa cooperación no surgió de la guerra, sino de la habilidad única de crear objetivos compartidos, como religiones, mitos, ideologías y proyectos. Fue esa habilidad la que sostuvo imperios, civilizaciones e incluso revoluciones científicas. Y nada impide que ese mismo mecanismo sea usado en tiempos de paz si hay un propósito claro, disciplina y una cultura sólida. El problema entonces es que cuando la sociedad pierde sus objetivos mayores, o peor aún, empieza a atacar los propios fundamentos que le dieron cohesión, por esa élite intelectual aburrida, la cooperación se deshace y en su lugar entra el resentimiento, el ego disfrazado de virtud y la ideología disfrazada de progreso. No es la ausencia de recursos lo que destruye la civilización ni sus enemigos externos. Es la pérdida de propósito la que a su vez abre espacio para la degeneración cultural que corroe la civilización desde dentro. Bueno amigos, por hoy eso es todo, espero que les haya gustado, compartan el video para ayudar al canal Geopolítica Mundial a simplemente seguir existiendo. Puede parecer poco, pero el hecho de que compartas en otras redes sociales ayuda mucho. El algoritmo de YouTube hace que el canal aparezca en las búsquedas, así que terminas ayudando mucho con eso. Y si te gusta mucho el canal y quieres asegurarte de que este tipo de contenido, que es muy de nicho y no va a atraer al gran público, siga siendo creado, hazte miembro dependiendo de la categoría en la que seas miembro. No solo vas a tener acceso anticipado y a los videos exclusivos de series exclusivas, como la geopolítica del Imperio Mongol, por ejemplo, además de otros videos y las transmisiones en vivo conmigo. Pero, dependiendo de la categoría, tu nombre va a aparecer aquí en la lista final, o también vas a poder votar por el próximo video que se hará aquí en el canal Geopolítica Mundial, así que hazte miembro. Además de todo eso, ¿garantizas que el canal siga sobreviviendo? Un abrazo y hasta el próximo video. Adiós.